Continuaremos hoy con nuestra plática, con nuestras pláticas relacionadas con la antropología gnóstica científica. Realmente, el planeta Tierra merece ser estudiado profundamente. Quieren los habitantes de la Tierra viajar a otros mundos, cuando en realidad de verdad todavía no conocen el propio mundo en que viven. En todo el planeta hay diversos hechos, sucesos, fenómenos completamente desconocidos para la ciencia oficial. No está de más recordar algunos hechos que suceden en los mares. Empecemos por hacer reminiscencia siquiera de ciertos fenómenos que acaecen a algunas criaturas de los océanos. Veamos. Por allá por el año 1917 fue observada en la costa de Massachusetts, Estados Unidos, una serpiente marina que medía 27 metros de longitud. La Sociedad Naturalista de Boston la estuvo estudiando detenidamente. Jamás se volvió a ver por aquellos contornos. Es obvio. Un barco de arrastre, por ejemplo, capturó a un renacuajo en estado larvario que medía 2 metros de tamaño. Si se hubiera dejado desarrollar, de acuerdo con los estudios naturistas, habría alcanzado el tamaño de 22 metros de largo. Un tipo de criaturas que en realidad de verdad es desconocido en general. Cómo viven, cómo actúan, dónde se desarrollan tales criaturas, por qué existen. Pensemos nosotros en aquel famoso pez azul que se consideraba desaparecido. Se le ha llamado siempre en forma, dijéramos, poética, con un nombre que nos recuerda el canto, la voz, la poesía. Me refiero francamente al coliocanto. Tal animal es un poquito extraño. Tiene extremidades muy parecidas a las de los seres humanos. Vive especialmente en el fondo del océano Índico. No olvidemos nosotros que precisamente en el océano Índico existió la Atlántida. Dispensen ustedes, existió la Lemuria. Esto significa que todavía a estas horas de la vida aquel pez
sigue existiendo en la mismísima Lemuria. Vive en las profundidades. Rara vez ha salido a la superficie. Incuestionablemente las grandes profundidades del Océano Índico resultan extraordinarias. Nos deja mucho que pensar. La existencia de un animal antediluviano en pleno siglo XX. ¿Por qué existe en pleno siglo XX? ¿A qué se debe? Se encontró alguna vez los restos fosilizados de un pez de estos. Se le calcularon 18 millones de años de existencia. El coleocanto era muy conocido hace 60 millones de años. Es asombrosa la figura del coleocanto. Llama la atención que tenga desarrolladas las extremidades, es decir, miembros parecidos a los brazos, a las manos, a los pies del ser humano. Aún existe. Criatura antediluviana existiendo en pleno siglo XX. ¿Qué podrían decir los antropólogos materialistas sobre una criatura así? ¿Cuál sería su concepto? Todo esto nos invita a la gran reflexión. ¿Y qué diremos nosotros en verdad sobre el monosaurio o ictiosaurio de tiempos arcaicos? Todavía sigue existiendo en profundidades terribles del Pacífico. ¿Qué saben sobre eso los hombres de ciencia? Absolutamente nada. Así que en verdad conviene que nosotros sigamos explorando todas estas cuestiones para formarnos un concepto claro, preciso. Las águilas, por ejemplo, resultan bastante interesantes. Bien sabemos que algunas águilas procedentes de Europa y de América se dan cita en el mar de los Sargazos con el objeto de reproducirse. Pero lo interesante es que nunca regresan al punto de partida original. Quienes en verdad retornan son los hijos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no regresan los padres sino los hijos? ¿Cómo podrían explicar esto los antropólogos de la ciencia materialista? ¿Qué es lo que saben sobre el particular? Estoy seguro que ellos ignoran totalmente estas cuestiones. Pasemos a la cuestión esta del atún. En realidad, de verdad, es algo que merece reflexiones. Los atunes que salen del Brasil se dirigen hacia Escocia, que posteriormente se acercan a Europa y pasan cerca del Mediterráneo, pero raro es el atún que se mete por el Mediterráneo.
¿Qué podrían decir sobre esto los hombres de ciencia? ¿Por qué no entran las corrientes migratorias del atún dentro del Mediterráneo? ¿Quién las divide? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué época de la vida los señores de la antropología materialista han definido estas cuestiones? Y ellos que pretenden tener la sabiduría del universo, ¿por qué no han hablado alguna vez sobre estos asuntos? En realidad, estas gentes materialistas no solamente ignoran, sino que lo que es peor, ignoran que ignoran. Y eso es gravísimo. Hay grandes calamares, monstruos, gigantes, dotados de enormes tentáculos, sobre los cuales la ciencia materialista nunca de origen desconocido, sobre los que la antropología materialista no ha hablado jamás en la vida. Continuando hacia adelante, hablaremos también de ciertos fenómenos que son desconocidos para los señores materialistas. Bien sabemos que existen ríos en el mismísimo mar, a centenares de metros de profundidad, que marchan en direcciones opuestas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué un río vecino de otro marcha en dirección opuesta y en el mismísimo océano? Giran estos ríos, bien lo sabemos. Los del norte, de izquierda a derecha, como las manecillas de un reloj visto de frente. Los del sur, a la inversa. Pero ¿por qué no gira la corriente de Benguela? ¿Qué pasa? ¿Qué explicación daría la ciencia materialista sobre el particular? ¿Por qué callan esos tontos científicos? ¿Qué pueden decirnos sobre todo eso? Frente a las costas del Perú, a 1500 metros de profundidad, se han podido observar columnas muy bien labradas, muy bien talladas, de edificios atlantes. Se ha logrado obtener magníficas fotografías sobre el particular. Queda así demostrada la existencia de Atlántida, pero los tontos científicos continúan como siempre negando y negando y negando. Hay civilizaciones desaparecidas, como la de la isla de Pascua, donde existen hoy en día efigies gigantescas, enormes cabezas humanas talladas por manos de gigantes. Nunca ha dicho nada la ciencia materialista. Calla, calla, calla. ¿Qué diremos de la Antártida? No hay duda de que antes de la revolución de los ejes de la Tierra, en los polos norte y sur existieron poderosas civilizaciones. Incuestionablemente, bajo los hielos de la Atlántida deben existir restos de esas antiquísimas culturas. Un día llegará en que la pala de los arqueólogos podrá desenterrarlos. Mientras tanto, la ciencia materialista calla como siempre, sin dar explicaciones.
existen también olas gigantes, monstruosas, en mares tranquilos y serenos, olas aisladas, que no tienen una razón de ser, una justificación precisa. Me refiero, por ejemplo, a las olas Seychelles. ¿Cuál su origen? ¿Algún terremoto submarino o qué? ¿Cómo podrían esto explicarlo los señores del cientifismo materialista? ¿Qué dirían sobre esto los enemigos del Eterno? En realidad, de verdad, ellos no solamente ignoran, sino que además ignoran que haya olas en mares furiosos, aceptado, pero que en un mar tranquilo venga una ola caminando, aislada, solitaria, gigantesca, monstruosa, sin saber por qué. Es algo que nunca ha tenido una explicación científica. Sin embargo, esos hechos suceden en el océano. Y la ciencia materialista no ha podido explicar eso nunca, jamás. Esa cordillera del Atlántico, me refiero a una cordillera submarina donde antes existiera el gran continente Atlante. Existen alrededor de 100.000 terremotos anuales. Y resulta esto interesante. Bien sabemos que terribles terremotos y grandes maremotos acabaron con el continente Atlántico. Pero todavía a estas horas de la vida y en pleno siglo XX sigue temblando en la Atlántida sumergida. Conviene que nosotros reflexionemos en todas estas cuestiones. Pues en el fondo son bastante interesantes. Incuestionablemente, el planeta Tierra no es conocido por los antropólogos materialistas. En realidad, de verdad, continúa este mundo Tierra convertido en un verdadero enigma para la ciencia materialista. Algunas langostas llenas de púas se reúnen en cantidad suficiente como para formar una migración y descienden por la plataforma continental lentamente, caminando. Hasta llegar a la llanura abismal, con rumbo desconocido. ¿Qué dirían sobre esto los hombres de ciencia? ¿Qué explicación le dan? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es exactamente la meta? ¿Por qué realizan esta clase de migraciones? Enigmas que no entienden los científicos materialistas. Nuestro planeta Tierra, mis amigos, no ha sido siempre como es ahora. Ha cambiado su fisonomía geológica varias veces. Si nosotros examinamos los 4 mapas de Elliott Scott, veremos que la Tierra hace 1.000.000 de años era completamente diferente. Esos 4 mapas geográficos merecen ser tenidos en consideración. Se parecen a 4 mapas que existieran y que todavía siguen existiendo
en algunas criptas subterráneas del Asia Central. Tales mapas son desconocidas para los sabiondos de la ciencia materialista. Se guardan secretamente con el propósito de conservarlos intactos, pues bien sabemos que los señores de la falsa ciencia están siempre dispuestos a alterar todo, con tal de justificar sus tan cacareadas teorías. El primero de esos mapas de Elliot Scott nos llama mucho la atención. Resulta interesantísimo. En él se ve lo que era el mundo hace unos 800,000 años antes de Jesucristo. Entonces, la región de los broquicéfalos, de la tan cacareada antropología ultramoderna, no existía. Desde el estrecho de Bering, pasando por Siberia y Europa, hasta Francia y Alemania, lo único que había era agua. No había surgido propiamente dicho la Siberia ni la Europa de entre el fondo de los océanos. Del África no existía sino la parte oriental, porque el oeste y el sur de aquel continente estaba sumergido entre las olas embravecidas del océano. El pequeño continente que entonces existiera del África oriental era conocido con el nombre de Grabonzi. La América del Sur estaba hundida entre las aguas del océano, no había surgido al existir. Estados Unidos, Canadá, Alaska, todo eso estaba sumergido entre el océano. Y sin embargo, México existía. Parece increíble que 800,000 años antes de Jesucristo ya existía México. Cuando todavía en Europa no existía, México existía. Cuando Sudamérica no había salido dentro del fondo del océano, México existía. Esto nos invita a comprender que entre las entrañas de esta tierra sagrada de México, tan arcaica como el mundo, existen tesoros arqueológicos y esotéricos extraordinarios que todavía no han sido descubiertos por la pala de los arqueólogos. La Lemuria fue por aquella época un gigantesco continente que se extendía en el Pacífico, que cubría toda esa área de la Australia, la Oceanía,
el Índico, que es tan gigantesco, y que se proyectaba por todo el Pacífico hasta a esos lugares donde más tarde brotó Sudamérica. Vean ustedes cuán gigantesca era la Lemuria, cuán enorme. La fisonomía del globo terráqueo era pues completamente distinta. Hace unos 800,000 años antes de Jesús el Cristo. La capital de la Atlántida era Toyán, la ciudad de las 7 puertas de oro macizo. Dirán los antropólogos materialistas que no ven más allá de sus narices, que en qué nos basaremos nosotros para poder hablar de la gran capital. Quiero decirles a esos señores que tanto han hecho por quitarle a la humanidad sus valores eternos y precipitarla por el camino de la involución, que tenemos datos exactos para poder hablar sobre Lemuria, que hay mapas que se conservan muy en secreto en algunas criptas subterráneas que indican dónde estaba Toyán, la capital del Atlántico. Así pues que si hablamos, lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Citamos a la Lemuria y a la Atlántida porque fueron continentes que realmente tuvieron existencia real. Pues bien sabemos nosotros que hasta el mismo Darwin aceptó la existencia de la Lemuria. Toyán estaba situada en un ángulo en el sudoeste de aquel gran país, frente a la costa sudeste o sudoeste de una franja de tierra que se extendía claramente hasta el Loira y el Mediterráneo y este de África, que por último llegaba hasta el sur de Asia y ya existía. La Atlántida en sí se proyectaba desde el Brasil hasta las Azores. Y eso está completamente comprobado. Y desde la Nueva Escocia directamente por todo el océano Atlántico. Así que en realidad de verdad la Atlántida cubría en su totalidad el océano que lleva su nombre. Era un gran país. Imaginen por un momento ustedes a la Atlántida proyectándose hasta las Azores, hasta Nueva Escocia, y descendiendo hasta la costa, hasta donde hoy es Brasil. Cuán enorme continente era, se extendía de sur a norte, era grandioso, y se hundió a través de incesantes terremotos. Varias catástrofes fueron necesarias para que la Atlántida desapareciera definitivamente. Así que en realidad de verdad el escenario del mundo ha venido cambiando. La fisonomía de este globo terrestre no ha sido siempre la misma. Y en ella se han desenvuelto distintas razas humanas. Nosotros necesitamos en verdad estudiar cuidadosamente
la fisonomía del mundo en los tiempos antiguos, los distintos cambios geológicos por los cuales la Tierra ha pasado. Solo así podremos formarnos un concepto claro, preciso, sobre el origen del hombre, sobre sus diversas culturas, sobre sus distintos procesos evolutivos e involutivos. Mas desgraciadamente nosotros quedáramos completamente embotellados en todos los prejuicios contemporáneos, no lograríamos en verdad conocer nada sobre la geología, ni mucho menos sobre los procesos de evolución y desarrollo de la raza humana. Es necesario inquirir, investigar, analizar un poco. Hay muchos enigmas en el planeta Tierra que son desconocidos para la ciencia oficial. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el Ictioceno o Monosaurio, que perteneció a épocas como la del Plioceno, siga existiendo en pleno siglo XX dentro de las grandes profundidades del Pacífico? Son enigmas que hasta ahora la ciencia materialista en realidad de verdad no ha podido descifrar ni comprender. A través de estas pláticas tenemos nosotros que ir conociendo los distintos escenarios del mundo. Tendremos que echar luz en las tinieblas. Y una vez que hayamos puesto los fundamentos científicos de la antropología nórdica, entonces revisaremos las antiguas culturas. Es necesario saber, por ejemplo, cómo fue que surgieron los pelasgos en Europa. Es necesario conocer las culturas arcaicas, saber algo de la civilización de los hiperbóreos y de los lemúricos. Pero antes que todo, se hace necesario revisar los distintos cambios geológicos por los cuales ha pasado el planeta Tierra. Repito, antes que todo se hace necesario revisar los distintos cambios geológicos por los cuales ha pasado el planeta Tierra. Bien sabemos que cada raza ha tenido un escenario. Pues bien, necesitamos conocer el ambiente, el clima, las condiciones en las que ha tenido que vivir cada raza. Esto es indispensable, urgente, inaplazable. Cuando se dice, por ejemplo, que las culturas de América vinieron al estrecho a través del estrecho de Bering, desde el continente asiático, se está aseverando una espantosa falsedad, porque los mapas antiguos nos demuestran que el estrecho de Bering, la Siberia y el Canadá y los Estados Unidos no existían. Hace 800,000 años, México tenía una población solemne, maravillosa, separada del estrecho de Bering por los grandes océanos. Así pues, la ciencia materialista está hablando de lo que no ha visto, de lo que no le consta. Nosotros estamos hablando sobre la base de los mapas, como los de Elliot Scott, sobre estos otros similares que se encuentran
en algunas criptas subterráneas de la cordillera himaláyica en el Asia Central. Cuando se asevera que la raza humana llegó a la América a través del estrecho de Bering, se está demostrando con esto una gran ignorancia, un desconocimiento total de las cartas geográficas antiguas. Es con esa clase de patrañas que los antropólogos materialistas están engañando a la opinión pública y abusando de la inteligencia de los lectores. Nosotros, repito, somos amantes de la investigación científica, del análisis concienzudo. No nos permitimos el lujo de aceptar las teorías materialistas, porque en realidad de verdad son como un paredón sin cimientos, que bastaría darles un leve empujón para convertirlas en menudo sedimento. No somos los tontos que nos vamos a dejar engañar por patrañas basadas en falsos utopismos. Tenemos cartas geográficas. Estoy seguro que los lectores tendrán de esta obra comprenderán bien nuestra posición cuando estudien las cartas geográficas que en este libro vamos a enseñar a la humanidad. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Es el Evangelio de Lucas. Por eso se habla del Evangelio de Lucas según el sol, según la luz, así como el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, es el Evangelio según la ciencia. El Evangelio de Mateo nos habla de los cambios actuales, de las catástrofes que se acercan, de los grandes terremotos, de las guerras, de la destrucción completa de toda esta humanidad. Pero el Evangelio de Lucas nos habla de la nueva edad, la edad de oro, se avecina. Obviamente, la humanidad está acabando con la fauna y la flora. Y los desiertos avanzan terriblemente por todas partes. Obsérvese un mapa donde estén los desiertos. Esto es terrible. ¿Alguna otra pregunta? Las diferentes manifestaciones humanas actuales, o sea, los negros, los amarillos, los blancos, ¿qué relación hay con eso? Bueno, eso forma parte de las futuras conferencias. Ahora solamente estamos estudiando los escenarios. Y luego los poblamos de gente, para comenzar a explicarles cómo se formó cada raza. Pero la llanura abismal, ¿no? Las llanuras abismales tienen todos los océanos de pura arena. Obviamente que en realidad de verdad pues todo continente pues tiene su fuente, es decir, su descenso, ¿no? El descenso que hay de la plataforma. Pues claro, esas migraciones de langosta marina llena de púas, descendiendo por la plataforma continental hacia la llanura abismal, con rumbos desconocidos. Ellos no saben de esas cosas. Realmente que nosotros sabemos muy bien. Todas esas criaturas elementales están dirigidas por inteligencias. Son los devas. Pero ellos no saben de esas cosas. Que son esos devas los que dirigen tales la marcha de tales langostas precisamente hacia ciertos lugares del océano, con un objetivo definido, preciso, cuál es el de la reproducción y la enseñanza, no solamente la de la reproducción, sino la enseñanza, porque esas criaturas de Sangren son guiadas por sus directores espirituales, que son los devas. Se les lleva a determinadas regiones del océano para instruirse y enseñarse. Probablemente los mapas de la América y los del Asia Central
mapas secretos que existen en ciertas criptas subterráneas. No de otra manera podría explicarse el hecho de que sean absolutamente idénticos a los mapas que existen en las criptas subterráneas de los Himalayas. Perfecto. En alguna clase, en alguna ocasión, nos decían que los alemanes han hecho profundos estudios de todas sus diferencias de los diferentes continentes y que incluso tienen esos estudios en libros, recopilados en libros. ¿Será cierto esto? Bueno, también ellos han investigado y no hay duda de que en cada país no faltan siempre ciertos grupos de gente de buena voluntad, de gente instruida, que toma algunos datos